Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales, al ya conocido Juan Bordera, que ya es un invitado habitual, especializado en clima y energía, miembro de Extinction Rebellion, uno de los protagonistas de las filtraciones del IPCC. No sé qué más añadir, Juan, ¿qué tal? Nada, maravilloso todo. Muy bien, Rubén. Maravilloso, ¿no? Encantado de estar aquí. Te he presentado bien, ¿no? Y por otro lado, a un nuevo invitado, pero que seguramente ya muchas de vosotras conoceréis, que es Eduardo Garzón, economista. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a ver, yo quería preguntaros, o sea, la situación que tenemos en Rusia y en Ucrania es muy delicada, entonces por eso os contacté, porque quería que me hicieseis pues una valoración de cuál es la situación. Juan nos va a hablar de la situación energética y Eduardo más de hacer una valoración global económica, ¿no? Entonces, Juan, si te parece bien, haznos esa valoración. ¿Cuál es la situación actual energética, tanto en Europa como en España? Bueno, es compleja y cada vez más difícil, pero a la vez quizá explicarla es cada vez más fácil, ¿no? Es decir, cada vez se van dando más conflictos que tienen la energía, digamos, como el motivo principal o uno de ellos. Y en este caso, en el caso de Ucrania, no es exactamente el motivo principal, aunque sí que hay, digamos, ¿no?, derivadas que tienen que ver con las rutas del gas y con el control de territorios estratégicos. Por ejemplo, ha habido una lucha geopolítica muy potente con el tema del Nord Stream 2, del gasoducto que iba por el Báltico de Rusia a Alemania, que quizá es un ejemplo que explica muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un duelo entre dos bloques, pero que a su vez entre ellos también a veces no se entienden del todo bien, y Estados Unidos ha intentado que ese proyecto del gasoducto entre Alemania y Rusia no saliera adelante porque suponía o sea, quedarse sin mercado realmente para explotar, para vender su gas licuado, ¿no? El gas licuado estadounidense es más caro, lo tienen que transportar en barcos a una temperatura que exige, ¿no?, un coste energético añadido y entonces si Europa se nutría mejor con el gas de Argelia y el gas de Rusia, iba a ser muy difícil que Estados Unidos encontrase más compradores para ese gas licuado, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha sido el principal responsable de boicotear este proyecto del Nord Stream 2, que ahora obviamente Putin, con la jugada terrorífica que ha hecho, pues se lo ha acabado de cargar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos viendo cada vez más conflictos porque el mundo, el planeta es finito. Cualquiera que tenga un poco pues, conocimientos de la gravedad del problema climático, del tema energético, puede, digamos, hacerse un poco a la idea, ¿no? Pero cuando de verdad escarbas debajo de esos informes de la comunidad científica, en el caso del IPCC o de la Agencia Internacional de la Energía, lo que acabas de descubrir es mucho más terrorífico aún de lo que se suele contar, ¿no? Es decir, por supuesto que hay muchos problemas asociados con un sistema político y económico que es una estupidez, que es un derroche de energía, que no hace, digamos, bien más que a los súper ricos. Pero además de eso hay motivos, digamos, energéticos, climáticos, termodinámicos que están detrás de muchos de estos conflictos porque el siglo de los límites, que es como nosotros llamamos, ¿no?, el otoño de la civilización, que es el libro que hemos escrito Antonio Turiel y yo, un poco va en esa línea de asumir que hay muchas propuestas económicas para gestionar esto, pero todas tienen que beber desde nuestro punto de vista de la asunción de este decrecimiento, le podríamos llamar, o se le puede llamar post-crecimiento también, que son esas recetas que un poco asumen estos límites y proponen a partir de ellos, ¿no? Porque son unos límites que no se pueden negociar, son los del planeta. Claro, Eduardo. Los efectos económicos del conflicto entre Rusia y Ucrania tienen muchas vías de impacto sobre nuestro país, sobre en general el resto de países de nuestro entorno, pero siempre pueden ser canalizadas hacia una única raíz de los problemas, que es precisamente el energético, ¿no? Ya sabemos que Rusia es un gran exportador y proveedor de energía a buena parte de Europa y en realidad un conflicto de esas características lo que hace es alterar los flujos normales de exportación de hidrocarburos y también de otro tipo de materias primas, pero en realidad son los hidrocarburos los que impactan de forma muy directa y lo estamos viendo, ¿no?, con los precios de la gasolina disparados y con los precios de la luz, que a su vez dependen del precio del gas natural.
Y ese es el principal elemento que provoca pues, un impacto en nuestras economías, que por cierto, todo hay que decirlo, si solo estuviésemos hablando de eso, de una alteración de los flujos productivos y comerciales por parte de Rusia y también de Ucrania como parte del proveedor de los hidrocarburos, estaríamos hablando de un crecimiento de los precios, pero que no sería exagerado y tampoco habría aumentado de forma tan rápida. Por eso, para entender por qué ha ocurrido un incremento tan exagerado y tan repentino en muy poquito tiempo, hay que incorporar el elemento de la especulación financiera. Y eso es básicamente los grandes fondos de inversión y los grandes fondos de cobertura lo que hacen es aprovechar el momento de tensión y de pánico para especular, para comprar barato y vender caro. Y esto, teniendo grandes movimientos y grandes operaciones, lo pueden conseguir de una forma relativamente sencilla, tensionando el mercado y disparando los precios aún más. Y ahí es donde encontramos el origen del problema, que por cierto, pasados unos días, después de una serie de declaraciones por parte de la Comisión Europea, hemos visto cómo esos precios, tanto del gas natural como del petróleo e incluso también de otras materias primas como el trigo y como el maíz o la avena, han caído al mismo ritmo prácticamente que el que habían aumentado. Es decir, que era claramente un efecto absolutamente esporádico y fugaz, porque se debía, como estoy diciendo, al acto de o la acción de los especuladores financieros. Esto revela que estamos en manos de una serie de fondos buitre, de fondos de inversión, que lo que hacen es lucrarse a costa de que aumenten los precios, en este caso del petróleo, de la gasolina, pero también de la luz y también de otra serie de alimentos como los derivados del maíz y del trigo. Así que por dejar esta primera parte aquí, el impacto, primero, el origen de todo viene siendo el energético, el de los hidrocarburos, pero como para producir alimentos es necesario también tener energía, ¿no? Es necesario poner los tractores en marcha, poder calentar a los animales, poder utilizar fitosanitarios que se utilizan como materia prima, el gas natural, e incluso transportar los alimentos, pues vemos cómo ese incremento en el precio de los productos de energía se acaba extrapolando a los precios de los productos agrícolas y ganaderos, con el exagerado, ¿no? Con la intensificación que estoy hablando de los mercados financieros, que ya lo vimos hace tiempo, entre 2004 y 2008 hicieron exactamente lo mismo porque había muchísimo capital disponible en torno a la burbuja de las hipotecas basura, e hicieron lo mismo y provocaron una gran hambruna en buena parte de los países en desarrollo, porque al fin y al cabo el maíz, el arroz y el trigo son elementos fundamentales de su canasta básica de alimentación. Claro. Juan, ¿quieres añadir algo tú? No, está muy bien. Todo lo que he ido diciendo estoy completamente de acuerdo. La cosa es, ahí habría que, esto creo que no puede nadie hacerlo, ¿no? Ver hasta qué punto, obviamente hay un carácter de especulación real y un carácter de especulación financiera y además, quizá, porque claro, esto es a largo plazo, las tendencias que ahora se están viendo de aumentos de precios, bueno, se va a intentar regular el mercado energético europeo, esperemos, y se van a poner topes de precios y se va a buscar la manera de parchear un sistema que lo que habría que hacer es cambiarlo de arriba abajo. Pero quizá lo más interesante que podemos aquí hablar es cómo se tendría que cambiar ese sistema de arriba abajo, porque inevitablemente lo que tenemos es un choque contra los límites del planeta. Es que no es ni siquiera pues este conflicto en concreto, digamos, las derivadas que pueden salir del conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo este mundo aparentemente ahora se está haciendo cada vez más multipolar, lo cual puede ser bueno, pero también tiene un componente de desglobalización que si se hace muy abrupto y muy a prisa y corriendo puede generar muchos efectos no tan positivos. Y entonces quizá ahí estaría bien, pues entre Eduardo y yo y con tus aportes, intentar proponer qué caminos habría que ir buscando, que yo ahí por un poco, ya que el que propone se la come, pues lanzaría ideas como por ejemplo que creo que la teoría monetaria moderna, que sé que Eduardo la defiende y yo estoy bastante a favor de la mayoría de los principios que tiene, la utilizaría como puente, como transición para estas recetas un poco de decrecimiento. También hay otra teoría económica que creo que es muy útil hablar de ella, que es la economía del donut, que sirve como marco, digamos, visual y referencial de lo que habría que hacer, que es poner esos límites planetarios que están ahí, que son 9 y que hemos sobrepasado 5 ya, porque hemos sobrepasado el cambio climático con una tendencia a literalmente lo que publicaba, por ejemplo, el informe del IPCC del Grupo 2, hará unos pocos meses y luego, bueno, es una historia muy larga, pero digamos que esa frase ha sido eliminada del informe precisamente por cómo funcionan estos informes,
pero la frase decía, la vida en la Tierra puede superar un cambio climático catastrófico, la humanidad no. Hablando de que si vamos a lo que los autores y autoras del IPCC defienden, que es que en 2100, según la mitad de estos autores, vamos a estar alrededor de 3 grados de temperatura, esto sí que es un verdadero problema para las cosechas, esto sí que es un verdadero problema para la estabilidad de la propia polinización de las especies que realmente sostienen la biodiversidad de este planeta. Entonces, juntando todos estos, ¿no? Cambio climático, crisis de biodiversidad, usos de la tierra, ciclos geoquímicos del nitrógeno y del fósforo, los contaminantes químicos, es decir, todos estos problemas nos están diciendo que aunque busquemos, que hay que buscar una salida política y económica a esta situación, pero sobre todo hay que abordarla desde una perspectiva de extralimitación, que se llama, ¿no? De haber sobrepasado el espacio seguro para que el sistema pueda subsistir sin provocar una gran crisis bueno, que si le añades ya el componente energético y la escasez de estos recursos, que es obvia y manifiesta cada vez más para más gente, pues nos pone en una tesitura de ser capaces de salirnos de nuestras zonas de confort ideológicas y políticas y buscar una manera que sea común, que busque como caminos entre los cuales podamos innovar, porque si no, pues nos vamos a quedar con propuestas que se quedan a veces muy cortas, porque les falta, ¿no? el ver, digamos, la complejidad de toda la interrelación entre economía, política, clima, energía. Es la cuadratura del círculo. O sea, ahora te doy paso, Eduardo. O sea, para hacer un breve resumen, o sea, la situación es la siguiente. Tenemos una crisis energética y climática crítica en muchos puntos. La guerra lo que ha hecho es agravar esa crisis previa y ahora lo que bien ha dicho Juan es, lo que toca hablar es de propuestas y yo os traigo y te tiro a ti la patata, Eduardo, es la propuesta que ha hecho el actual gobierno, que es bajar los impuestos. Eso es lo que ha estado hablando Pedro Sánchez en cuanto a temas de propuestas. ¿Qué opina? ¿Esa es la solución? ¿Esa es la panacea? A ver, yo creo que como bien estaba hablando Juan, hay que diferenciar un poco entre el problema de medio y largo plazo, que lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, porque los límites medioambientales han sobrepasado hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos, pues bueno, lidiando con algunos fenómenos que son más síntomas y consecuencias de ello, pero que nos van apareciendo poco a poco, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Está bastante claro que ha sido también una consecuencia de esa pérdida de biodiversidad que ha facilitado que los virus pasen de los animales a los humanos. Y hay que diferenciar también lo que ocurre en el corto plazo, ¿no? Que es evidentemente algo que no podemos pasar de largo porque también provoca mucho daño y dolor y evidentemente cuando uno habla de hacer una transición energética, pero de la de verdad, no de la altisonante como dicen muchos gobiernos, tiene que tener en cuenta siempre esto, ¿no? ¿Quién va a soportar más el coste de poder hacerlo? Porque no es la misma situación la gente con menos ingresos y menos recursos que aquellas personas que tienen mucho más, ¿no? Entonces, frente a esa situación ahora anormal, excepcional, como estaba hablando incluso, espoleada e intensificada por los mercados financieros, una medida para poder actuar rápidamente, bajar los impuestos, está bien. Es decir, es una medida de alivio que no va a resolver el problema de raíz, evidentemente, pero sí que va a aliviar, pues, los bolsillos y la capacidad económica de muchas personas que evidentemente esto le supone un grave palo. Si se queda ahí el asunto, evidentemente sería poner una tirita a un problema muy grave, a una herida muy grave que viene tiempo haciendo mella, ¿no? En nuestra salud de las economías, pero también humanas, sociales, ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de lo de bajar los impuestos, que como digo, es una buena medida. Yo he escuchado por ahí algunos argumentos y vinculo un poco con el guante lanzado por Juan de la teoría monetaria moderna por parte de algunos, bueno, pues algunas voces desde la izquierda que dicen que bajar los impuestos sería un error porque el Estado perdería ingresos y recursos para poder financiar políticas públicas. Pero eso no es así en absoluto. Es decir, el Estado puede permitirse estas pensiones, esta sanidad, esta educación e incluso más habiendo bajado un poco los impuestos, sobre todo si es temporal, a alguna serie de impuestos como los de hidrocarburos, impuestos especiales, etcétera, etcétera. O sea, no entiendo por qué se le está atacando tanto a una medida que lo que va a hacer es aliviar, al fin y al cabo, el coste económico que sufren muchas familias, por no decir todas, ¿no? Entonces, si lo dejamos ahí, finita. Por eso hay que ir mucho más allá, teniendo en cuenta de que podemos hablar de posibilidades factibles, que serían
que podrían realizar los gobiernos actuales y otras posibilidades que irían mucho más allá, que son las que tenemos que trabajar también e ir comunicando a la gente para que en algún momento, cuando la correlación de fuerzas sea favorable, las podamos poner en marcha, ¿no? Pero esas medidas de corto plazo que yo creo que sí serían factibles y por las que merece la pena luchar hoy día, sería, por un lado, también lo comentaba Juan, ¿no? Desvincular el precio del gas natural del resto del pool eléctrico, porque todo el mundo sabe ya que estamos pagando a un precio súper desorbitado, que es el del gas natural, cualquier otro tipo de energía, incluyendo las renovables, que son las más baratas, lo cual es un robo a mano llena. Por lo tanto, desvincularlo, esa sería una medida que, por cierto, los gobiernos de España y Portugal han hecho hace poco una propuesta a la Comisión Europea para ir en ese sentido, pero luego no podemos olvidarnos de que aquí hay muchos grandes beneficiados, que son las grandes empresas energéticas, que es un oligopolio, que solo 3 empresas controlan el 90% de la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica en nuestro país, que se están hinchando de dinero y que los beneficios cada año son superiores a los anteriores. Entonces, o se limita eso de alguna forma muy bestial, muy drástica, o directamente se nacionaliza o se crean empresas públicas para competir e ir arrancando esa cuota de mercado. Porque no podemos olvidar, y termino con eso, que la privatización de las empresas públicas energéticas nos dejó frente a un panorama en el que si no tenían las empresas esas ya privatizadas rentabilidad económica, no operaban. Por lo tanto, ahí encontramos la explicación y la justificación de este mercado eléctrico tan raro, que es pagar todo al precio del gas natural, porque en su origen las renovables no eran tan rentables. Entonces, para lograr que las empresas privadas invirtieran ahí, se les daba algún aliciente, algún incentivo que, bueno, te vamos a pagar al mismo precio del gas natural, así que poner las pilas e invertir. Pero eso se hace a través de mecanismos de incentivos capitalistas, en vez de haberlo hecho, como por cierto han hecho otros países, como Francia, por ejemplo, que tiene una energética muy potente, que es directamente a través de decisiones políticas, más o menos democráticas, más o menos pensadas en el interés común, decidir invertir en determinadas energías sin necesidad de que sea rentable, sin necesidad de que haya unos cuantos propietarios que hagan negocio, ¿no? Entonces, eso sería un pack de políticas, como digo, a corto plazo, más o menos factible, y hablando, por supuesto, de que es solo un grano de arena en una montaña gigantesca que tenemos por delante para combatir este desafío climático y medioambiental. Sí. Juan. Sí, a ver, el tema de las renovables, ese sería quizá el más complejo de desmenuzar, porque claro, obviamente hay que ir a un mundo renovable, esto lo hemos hablado alguna vez ya en tu canal y has traído aquí a Antonio, a Yayo Herrero, ¿no? Y te lo han podido explicar 50 veces mejor de lo que lo puedo hacer yo, pero con las renovables tenemos que tener también mucha conciencia de las limitaciones que van a tener, ¿no? Es decir, ahora mismo la energía renovable provee alrededor del 12%, si tiramos muy por lo alto, de la energía final que se consume en el mundo, y haciendo, digamos, piruetas con la globalización, que es algo que no se va a poder sostener a medio y largo plazo, porque una gran parte de los dispositivos de captación de energía renovable se han fabricado con carbón en China, haciendo dumping y con unas condiciones laborales reguleras, ¿no? Entonces, hay muchos motivos por los cuales hay una frase que me acuerdo que me hizo mucha gracia a mí cuando la leí, ¿no? Antes de usar el flotador de las renovables, habrá que verificar que floten realmente, ¿no? Y estamos en esa situación en la que obviamente las renovables son el futuro, pero ese futuro va a ser mucho más sencillo, sobre todo si queremos hacer esa transición, que hay una prueba muy, muy, muy grande quizá de lo compleja que va a ser, y es que pues, la Unión Europea, que se quiere un poco pintar de verde todo lo que puede y más para disimular lo jodido que es el panorama, bueno, ha nombrado ahora, las han calificado como verdes de transición, tanto a la nuclear hasta 2045 como al gas hasta 2030. Y esto lo que nos está mandando es un mensaje muy claro, y es, a día de hoy, con las renovables no da y probablemente no va a dar nunca. Es decir, la clave de las renovables es entender que dependen también de combustibles fósiles, de materiales finitos como el litio, como el neodimio, como el cobalto, que se extraen con combustibles fósiles. Y entonces, bueno, la capacidad que tenemos de implantarlas también es limitada. Y de hecho hay un informe que cualquiera que quiera un poco investigar sobre estas cuestiones, que yo recomiendo igual echarle un vistazo, que es de la Agencia Internacional de la Energía, que no es un informe de ecologistas en acción, es un informe de un organismo conservador que depende de la OCDE, que está diciendo que para hacer las transiciones energéticas que ya están previstas, habría que multiplicar por 41 la producción de cobalto, por 20 la de litio, por 7 la de tierras raras, es decir, hay una serie de materiales críticos
que no se van a poder implementar, que de hecho explican también esta situación muy anterior a la pandemia, anterior por supuesto, la guerra en Ucrania. Pues eso, la producción de diésel venía bajando ya desde 2017, 2018, y todo el mundo haciendo esta transición a la vez estresa una cadena de suministros que luego la pandemia le ha dado un golpe y, por supuesto, el caso de Ucrania, pues también ya lo que le faltaba. Pero de alguna manera esto nos pone un poco otra vez, cerrando casi el círculo en qué habría que proponer. Cuando llegas a una situación en la que se te agolpan los problemas en la puerta y tienes como diversas crisis que se están solapando y que se están entrelazando, solo te queda asumir que igual el modelo en el cual estabas implementando tus propuestas es erróneo. Y ahí habría, por ejemplo, una cosa que yo creo que es fundamental, es la reducción de la jornada laboral, porque te permitiría redistribuir la riqueza de una manera muy rápida, te permitiría también rebajar la presión sobre estos ecosistemas y sobre la cadena productiva, porque lo que hay que hacer es producir menos para consumir menos. Es que esto es una cuestión de lógica. Si vamos a un mundo que vamos a él con mucha menos energía neta disponible y además en una velocidad que nos va a hacer, bueno, experimentar, ¿no? Yo tengo una frase que puse yo el otro día en Twitter, ¿no? Nuestra civilización tiene un pie de petróleo cada vez más escaso y un pie de glaciar cada vez más en fase de deshielo. Entonces es inevitable que haya tambaleos, que haya movimientos telúricos y que haya crisis, y cada vez va a haber más mientras sigamos empecinados en sostener este sistema basado en una idea errónea, que es la de que se puede crecer eternamente en un planeta finito. Y entonces, aparte de esa reducción de la jornada laboral y tal, quizá una propuesta que entronca muy bien con lo de la teoría monetaria moderna es lo del dinero soberano, buscar una manera de tener la capacidad de crear el propio dinero y de tener algo que la Unión Europea ahora mismo no tiene, por eso quizá hay que apostar a corto plazo por otras ideas. Una propuesta de trabajo garantizado que quizá también se puede hibridar de alguna manera con la renta básica temporalmente. Buscar maneras y hacer una propuesta, un proyecto político ilusionante, pero que a la vez no sea, que no niegue los límites que están tan a la vista ya que negarlos, pues bueno, es una más de las distintas formas de negacionismos existentes y negocionismos, que es lo que estamos viendo también con el tema de las renovables, ¿no? Que por ejemplo Amancio Ortega hace poco compró un parque eólico en Zaragoza por 250 millones de euros y hay un boom enorme de fondos de inversión invirtiendo millonadas en el tema de las renovables porque ahora mismo ofrecen un rendimiento brutal, pero habrá que ver hasta qué punto estamos ya generando una gran burbuja con esto, ¿no? Eduardo. Yo quiero hacer hincapié en otro efecto económico, macroeconómico, del que no hemos hablado todavía y que nos va a afectar muy probablemente de forma negativa más otra vez a los bolsillos de las familias trabajadoras, ¿no? Y es que este incremento de los precios provocado, ya sea que encuentre uno el origen en una causa medioambiental, ¿no? De límites medioambientales, o directamente en el conflicto en Ucrania, lo que hace esta tensión inflacionista es provocar mucha presión sobre las autoridades monetarias que desde hace unos 30 o 40 años vienen rigiéndose de forma que su único objetivo es controlar la inflación o mantenerla dentro de unos rangos más o menos moderados que establecen o concretan en torno al 2% en términos anuales, ¿no? Estamos viendo cómo la inflación en los países occidentales está subiendo, aumentando por encima del 6, del 7%, y esto está generando mucha tensión en las autoridades de los bancos centrales, y de hecho su única receta, que es ridícula, totalmente absurda y contraproducente, es incrementar los tipos de interés, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ya ha dicho que la va a aumentar varias veces en el año 2022, aunque menos veces de la que había dicho antes de que se iniciara la guerra en Ucrania. Pero el Banco Central Europeo también ha dicho que va a aumentar los tipos de interés, aunque también había dicho que lo iba a aumentar en marzo de 2022 y todavía no lo ha hecho, ¿no? Con lo cual están un poco midiendo los pasos que dar después de este conflicto. Pero no somos conscientes del todo de lo que esto implica, como empiecen a cumplir esa palabra y esa promesa, que es aumentar los tipos de interés. Porque ellos creen que eso va a permitir combatir la inflación, cuando es absolutamente ridículo pensar eso, cuando la causa de la inflación no es que haya más dinero en circulación, sino simplemente un shock de oferta, en el caso de los hidrocarburos, que luego se transmite al resto de la economía. Con lo cual, ¿de qué forma aumentar los tipos de interés? Que lo que vendría a hacer es encarecer
los préstamos, los créditos y por lo tanto hacer que sea más caro que la gente pida hipotecas, pida cualquier tipo de empréstito, con lo cual habría menos dinero en circulación. ¿De qué forma eso puede ayudar a reducir los precios del petróleo originados, en este caso a corto plazo, por una guerra? Es ridículo y de hecho contraproducente, no solo porque va a lastrar la actividad económica, precisamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Menos empresas contratando créditos, menos familias pidiendo hipotecas, etcétera, etcétera, sino que incluso puede agravar la situación de inflación. ¿Por qué? Pues porque en realidad cuando los mercados financieros hacen sus proyecciones, lo que hacen es fijarse en el tipo de interés para ver, descontando la inflación por supuesto, para ver cuál puede ser su rentabilidad. Si ahora los tipos de interés van a ser superiores, la rentabilidad va a ser también superiores en muchísimas operaciones de inversión y van a incrementar las inversiones en muchas de estas muchos de estos nichos de mercado y por lo tanto van a hacer circular mucho más el dinero en este caso por los circuitos financieros que a veces acaban canalizándose y materializándose hacia la economía real, sobre todo, y lo hemos visto en los últimos años, en el mercado del alquiler. El mercado del alquiler está implosionando, disparándose en todos los sitios de Europa porque los bancos centrales llevan mucho tiempo creando dinero, eso sí, para dárselo a los bancos privados, a las entidades financieras, y la están utilizando a su vez los fondos privados de inversión para comprar inmuebles, elevando su precio de compra y también ponerlo en alquiler, lo que hace elevar su renta. Por lo cual, que ahora pretendan aumentar el tipo de interés tiene esa consecuencia negativa, que sería dinamizar todavía más los mercados financieros, que eso es un problema y en el año 2008 lo vimos claramente, pero además tiene otro del que se habla menos, que es que cuando los tipos de interés son más elevados, todos los estados tienen que pagar más por su deuda pública. Lo que hace es dinamizar también la actividad económica, es decir, crear dinero para pagar esos intereses y además lo que hace, por supuesto, es que acaben en los bolsillos de las grandes empresas y grandes fortunas, que son la mayoría de los que tienen esos bonos públicos, con lo cual se aumenta todavía más la desigualdad de la renta y la riqueza. Por lo cual, termino diciendo eso, si de verdad acaban cumpliendo su promesa, que es incrementar los tipos de interés para combatir una inflación que no se puede combatir de esa forma, solo van a agravar las cosas, van a incrementar las dificultades, van a hacer más difícil que las familias y las empresas puedan salir adelante y encima puede que incluso agraven la situación de inflación a raíz de los canales que he descrito. Sí. Juan, ¿quieres añadir algo? No, bueno, realmente lo único que sí, que el tema de la redistribución de la riqueza, bueno, daría para hacer un programa entero solo hablando de cómo podríamos hacerlo porque claro, hay el dato este que se ha comentado mucho ahora últimamente de que en la pandemia, durante la pandemia, que han sido 2 años apenas, los 10 hombres más ricos del planeta han doblado su riqueza, mientras el 99% de la gente ha perdido poder adquisitivo. Es decir, la transformación que habría que hacer para que el sistema económico respondiese a los retos climáticos y energéticos y a su vez respondiese a este gran reto que además está relacionado, porque esto lo hemos hablado creo que alguna vez ya, al menos tú y yo en persona lo hemos hablado, ¿no? Es decir, tú no le puedes pedir o muy difícilmente le vas a poder pedir a un ciudadano medio que renuncie a su chuletón al punto imbatible o a su, yo qué sé, viajecito a la otra punta del país en verano, un mes, con no sé qué, es que eso no le puedes pedir que la gente renuncie cuando además tienes a Elon Musk o a Jeff Bezos contaminando en 11 minutos lo que esa persona va a contaminar durante toda su vida. Entonces, las propuestas de redistribución de la riqueza yo creo que tendrían que ser absolutamente radicales y como mínimo llegar a lo que proponían, por ejemplo, que es de las pocas cosas casi que yo salvaría del proyecto del Green New Deal, o al menos quizá la que más salvaría, que es el tema de un aumento de impuestos, pero a las grandes fortunas. Y a partir de ahí ya podemos empezar a plantearnos cómo financiar esa transición energética y ecológica que se tiene que hacer de una manera muy diferente a como se está haciendo ahora, porque lo que va a hacer es favorecer otra vez a los de siempre, ¿no? Sí, ¿creéis que esta situación podría ser una oportunidad, entre comillas, para intentar implementar todas estas medidas que estáis diciendo? Es decir, desde nacionalizar eléctrica, desde implementar políticas que contengan al menos en algún sentido o por lo menos entiendan lo que significa los límites planetarios y el decrecimiento, es decir, aceptar esos límites. ¿Creéis que es una oportunidad? Y porque Europa ha dicho, no, ahora vamos a invertir en energías renovables y tal, pero claro, eso se tiene que hacer siempre y cuando, creo yo, como ha dicho Juan, entendiendo que los límites son los que son, ¿no? O sea, no podemos
creer o pensar que la tecnología nos va a salvar y vamos a seguir con unos límites de consumo y de despilfarro tal y como lo estamos haciendo ahora con el petróleo y con el gas natural, ¿no? O sea, yo quizás soy a veces muy optimista, pero quiero pensar que es una oportunidad para implementar todo esto, ¿no? Pues yo también soy optimista. Lo que pasa que es verdad que está la cosa complicada. A ver, ¿por qué soy optimista? Pues porque en realidad yo a lo largo de mi vida ya he visto momentos en los que de alguna u otra forma alguna crisis, algún momento de tensión ha dado paso a un cambio de mentalidad más o menos notoria. Yo recuerdo que antes del año 2008 hacíamos seminarios y hacíamos congresos hablando de la desigualdad en el mundo, de la pobreza en el mundo, que era uno de los problemas que más preocupaban en ese momento, y no venía ni Dios, claro. Pero bueno, cuando luego estalló la crisis financiera del año 2008 y ya la gente empezó a notar en sus propios bolsillos, en nuestros países occidentales, capitalistas, también los efectos, pues entonces empezaron a preocuparse más y a asistir a congresos que eran muy parecidos, ¿no? Con lo cual, ahí empezamos a ver cómo la gente en momentos de crisis se movilizan y eso puede ser aprovechado como una oportunidad para concienciar, para comunicar a la gente que en realidad hay problemas de fondo que se pueden resolver y ofreciendo fórmulas para hacerlo, ¿no? De hecho, todos estos problemas, desgraciadamente ahora más de carácter medioambiental, pues nos abocan a esa misma situación, a la de crisis, situaciones de dolor, no lo podemos perder de vista, que pueden ser también aprovechadas en este sentido para concienciar, para comunicar, para informar a la gente del problema tan grave que hay detrás y ofrecer soluciones y ofrecer alternativas para que la gente poco a poco vaya adquiriéndolas y absorbiéndolas. Yo creo que los cambios de paradigma no pueden venir de la noche a la mañana, hay que ser muy pacientes, hay que estar siendo pesados una y otra vez, explicando las cosas lo más clarito posible, porque bueno, porque es que hay gente que por H o por B, por los motivos que sean, no les interesa o pasan o no te creen, y entonces no queda otro remedio. Claro que es solo una oportunidad, no quiere decir que sea un éxito o que vayamos a tener un resultado favorable. De hecho, estabas comentando que la Comisión Europea ahora va a meterse mucho más prisa para impulsar las renovables, pero al mismo tiempo también se está metiendo mucha prisa para generar nuevos gasoductos y lograr que no haya tanta dependencia de Rusia y que pasemos a comprar gas natural del Magreb, ¿no? Con lo cual estamos empeorando por ese lado también la tensión y la explotación de los recursos naturales. Así que estos momentos de crisis pueden ser aprovechados en favor, en este caso, del planeta y de la vida o en su contra. Y de nosotros dependerá que el camino vaya hacia un lado o hacia otro. Por eso yo siempre recibo con los brazos abiertos pues esta serie de foros y de debates porque son imprescindibles. Aunque nosotros no lo veamos aquí a corto plazo y pensemos que esto es un debate sin más, hay gente que recibe estos mensajes y le hace pensar y luego se los comunica a otra persona y luego esa otra persona a otra y poco a poco se va generando el caldo de cultivo suficiente para que en algún momento, aunque vivamos en una especie de desierto o de páramo, llueva y se pueda sembrar, o sea, se pueda crecer todo lo que se ha ido sembrando que en un primer momento pues no se veía. Sí. Juan, ¿tú qué eres, optimista o qué? Qué cabrón, como me conoces, sabes que esa pregunta... A ver, yo soy optimista gramsciano, ¿no? El optimismo de la voluntad, ¿no? O el pesimismo de la razón. Yo creo que hay un punto ahí que sí que es verdad que tenemos un margen de acción muy limitado, muy corto, y quizá esta sea la última gran oportunidad que tenemos de evitar los peores escenarios, al menos en cuanto a clima y energía se refiere. Y sobre todo también entendiendo un poco toda la dimensión de este problema. Y es que yo tengo un artículo que publicamos ahora ya un año y pico que se llama así El crecimiento del fascismo o el fascismo del crecimiento, ¿no? Y un poco implicando que si tú quieres crecer, ya inequívocamente vas a acabar chocando con el vecino de al lado y en el fondo ese es el paradigma que hay que romper. El paradigma de un mundo basado en una idea imposible, que además es que esto está estudiado, es decir, ha habido 26 colapsos de civilizaciones previas a la nuestra, y aquí seguimos, es decir, siempre hay una oportunidad de renacer, pero estaría bien intentar evitar que esta civilización global, que además tiene la capacidad de cambiar el clima para los próximos siglos, si no milenios, pues se pasase de rosca demasiado porque puede poner muy complicadas las circunstancias de la vida para las siguientes generaciones. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la nuclear, que es una de las, ¿no? Es un parche a corto plazo que te garantiza un cierto suministro energético eléctrico en este caso,
pero te deja una deuda en forma de residuos difíciles de gestionar para las próximas generaciones, incluso para la nuestra, por supuesto. Y completamente de acuerdo con lo que decía Eduardo, es decir, aquí estamos sembrando en todas partes que podemos, en movimientos sociales, en las clases, en las facultades, en acciones, digamos. Yo, por ejemplo, puedo abogar ahí de hacer un poco de publicidad de una acción que creo que tiene mucho potencial, que es la acción de la rebelión científica, que va a ocurrir este 6 de abril en 25 países de momento, quizás sean más, y que resumidamente lo que pretende es ser la vanguardia, entre comillas, si es que esto se puede decir así, de vanguardia, pues cada cual es la vanguardia en su campo, ¿no? Pero en la lucha climática, igual que por ejemplo las sufragistas fueron un paso más allá y un poco le surtieron al movimiento feminista de una vanguardia, o los Panteras Negras en su momento también lo hicieron para los derechos de los afroamericanos, el cambio climático y la lucha de los recursos viene muy bien que científicos y científicas de prestigio, pues yo que sé, Fernando Valladares, por ejemplo, que es una de las personas que igual se implica en esta acción, bajen al barro, digamos, de la acción de la desobediencia civil y usen su poder que tienen, ¿no? Usen el poder que tienen para mandar un mensaje concreto, y es que no hay tiempo ya para perder el tiempo, es decir, tenemos muy poco margen para generar ese caldo de cultivo que haga surgir ideas para adaptarnos a lo que va a venir, sí o sí, que es un choque bastante violento contra estos límites planetarios, y que si se gestiona desde una perspectiva de bloques, de estos países contra estos son los buenos, estos son los malos, vamos a armar a estos porque son los de los nuestros, es muy difícil que se lleve bien. Es decir, lo único que nos puede a estas alturas de la partida y teniendo en cuenta que hay problemas como el climático que son globales, que la atmósfera no va a entender de fronteras de aquí es Rusia, aquí es Ucrania, es decir, lo que se contamina en general, ahí tenemos que buscar recetas de cooperación. Y yo creo que siempre un poco comentamos esto, ¿no? Hay tres vías: la vía de los movimientos sociales como activadores, la vía de la comunicación, la batalla comunicativa en medios, en charlas como esta, intentar colar discursos no habituales en los medios porque están muy copados por el poder económico, y luego no hay que desprestigiar o no hay que despreciar la vía política porque también tenemos que hacer hueco ahí, y aunque sea muy complicado, hay que seguir intentándolo. Eduardo, ¿quieres añadir algo? No, solo quería comentar una cosa, y es que en términos de movimientos sociales, de pedagogía y de política, etcétera, etcétera, que se hace lo que se puede, entiendo, imaginémonos por un momento que, bueno, todos estos desafíos medioambientales tienen sus conatos de consecuencias catastróficas, ¿no? En términos de catástrofes naturales, en términos de pérdida de recursos, de desertificación, etcétera, etcétera, que ya están sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Pero imaginaos, ¿qué pasaría en el futuro si estas catástrofes empiezan a surgir por todas las partes, cada vez con mayor intensidad y mayor gravedad, y no hubiésemos estado todos los activistas medioambientales sembrando desde el primer momento? O sea, que entonces seguro que nos estaríamos dirigiendo, o nos dirigiríamos, que no sé cómo expresarme mejor, hacia una especie de mundo fascista luchando por los recursos. En ese caso, seguro. Ahora que hay movimientos de muy diversa naturaleza, verde, medioambiental, ecologista, que llevan tiempo sembrando, y verdad que bueno, con poca intensidad todavía, pero bueno, ya al menos lo que son las consecuencias del cambio climático, al menos reconocer que existe, está mucho más extendido en la academia, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera, y eso es un éxito de la lucha ecologista, ¿no? Entonces, ahora que se está logrando eso, que se seguirá logrando, hay posibilidades de que no lleguemos a ese futuro catastrófico y de que le podamos dar la vuelta, aunque sea tarde, para revertir algunas consecuencias muy negativas para el medio ambiente, pero al menos podremos llegar. Porque, como digo, desde luego, si no hacemos nada, estaremos abocados a ese infierno, a ese horizonte tan desagradable que nadie quiere vivir. Sí, yo aquí iría un poco con los dos. O sea, y enlazo con lo que decía Juan anteriormente, que decía que debemos ceder en todos los ámbitos, en todas esas asociaciones, movimientos, que muchas veces como que nos encerramos en nuestras cámaras de eco y cada uno va a su lucha, cada uno orienta su lucha en una dirección concreta cuando entendemos, o por lo menos yo entiendo, que la lucha tiene que ser de abanico abierto.
debe ser de amplio espectro, o sea, no nos podemos encerrar en nuestras propias luchas, ¿no? En mi caso, yo desde este canal siempre abogo por colaborar con un sindicato, con un movimiento, el que sea, el afín, pero y simpatizar quizá con algún partido político, ¿no? En mi caso, pues milito en CNT, colaboro con Juan en Extinction Rebellion y también simpatizo con algún que otro partido político, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que las personas que nos estén viendo y que consideren que lo que ha dicho Eduardo y Juan es algo, o sea, es crítico, es algo de acción inmediata, no se quede solo en el esperar y ver, sino que actúe, que colabore con esos movimientos, ¿no? Que participe. O sea, cuantas más personas seamos en todo esto, más poder tendremos a la hora de cambiar las cosas, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que si queréis podemos dejarlo aquí. O sea, me ha parecido una charla súper enriquecedora. Yo no he intervenido porque estaba súper a gusto escuchando a los dos y espero que la gente también haya disfrutado. Juan seguramente vendrá muchas veces más al canal y tú, Eduardo, a todo nuevo invitado que llega, siempre digo que hay una primera invitación, pero en el momento que entras en el canal ya habrá una segunda, una tercera, ya es un contacto obligatorio. Pues yo encantado de volver aquí, así que cuando quiera. Vale, así que bueno, Juan, Juan, Eduardo, unas últimas palabritas para despediros. Bueno, pues nada, que sigáis investigando en esta crisis de civilización en la que estamos, que hay muchas personas que llevan mucho tiempo partiéndose los cuernos, cuando a uno, pues lo que decía Eduardo, ¿no? Cuando no iba nadie a las charlas, cuando no se hablaba de estas cosas. Realmente el movimiento del decrecimiento empezó literalmente en el año 2000 y en 20 años ha cambiado el panorama de cabo a rabo. De hecho, en el último informe científico este del IPCC se cita 27 veces la palabra de crecimiento. Hace poco apareció en la portada del New York Times. Se están empezando a hacer cada vez más conferencias, cada vez más libros al respecto, pero necesitamos que esto llegue al común de los mortales, el entendimiento de que la intersección entre crisis climática y crisis energética solo se va a poder solucionar si en los países más ricos aprendemos a vivir mejor con menos, que se puede. Sí. Eduardo. Pues yo quería contar una anécdota, y era que yo soy muy dado a los videojuegos y cuando era menos que adolescente, podría decir, jugaba al Civilization 2, que no sé si lo conocéis, y llega un momento en el avance cronológico de las eras humanas, que se llega en torno a 1990 o por ahí, que empieza a sufrir como civilización el cambio climático. Y yo era algo, claro, que yo decía, ¿pero esto qué es? Ahora las tierras rinden menos productos, hay más dificultades para hacer cualquier tipo de cosa, y yo no lo entendía, ¿no? Y hasta que no empecé a averiguar por otros canales, evidentemente, en qué consistía, pues no lo pude entender. O sea, quiero decir con esta anécdota que ya en aquel momento había conatos de explicaciones, lo que pasa que eran minoritarias. Ahora, afortunadamente, tienen mucho más alcance y de nuestra parte tiene que estar que sigan teniendo todavía más, ¿no? Y acabo recogiendo el guante que decía Juan, que me parece fundamental. No podemos tomarnos estos desafíos medioambientales que son muy serios y son de verdad, hay que tomárselo con mucha intensidad, mucha seriedad, como una especie de inmovilismo, ¿no? Como ya no hay nada que hacer y entonces Claro. vamos a vivir la vida, aprovechar, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo como una especie de desafío que nos anime y nos empodere a cambiar las cosas, porque aunque a nosotros nos pueda dar igual, vienen generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, y esas personas es que incluso lo van a vivir en sus propias carnes con mucha más intensidad que nosotros. Así que nos debería animar a cambiar las cosas y no a bajar los brazos como desgraciadamente a algunas personas pues les pasa por la cabeza. Totalmente de acuerdo. Juan, Eduardo, nos vemos en la próxima, ¿vale? Prontito espero. Muy bien. Encantado, Muy bien. Rubén. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, Eduardo, un placer. Hasta luego, igualmente.